Y repite. Yo soy todo lo que mi Dios dice que soy. Yo puedo hacer todo lo que mi Dios dice que puedo hacer. Y en esta hora dispongo mi mente y mi corazón para recibir la semilla de la palabra que será sembrada en mí y que dará su fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Lo creo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso. Aleluya. Gloria al Señor. Saben que esta proclamación la venimos haciendo. Yo no sé si se está saliendo, ¿verdad? El audio. La venimos haciendo desde el año 2004. Desde el año 2004 ya trabajando con un liderazgo de jóvenes. Comenzamos allí en los famosos encuentros que hacíamos cada 3 meses. Tomamos una palabra para repetir, ¿verdad? Proféticamente. Y lo hacíamos en cada taller, ¿verdad? Y hermanos, nuestra boca tiene poder, nuestras palabras tienen poder. Entonces usted ahora no permita ninguna distracción en su mente, porque la palabra es poderosa. El enemigo viene a hurtar la palabra de Dios y si él logra hurtar la palabra, trayéndote distracción, trayéndote duda o confusión, te vas a perder este banquete que el Señor preparó para ti en esta noche. Amén. Y la palabra es para aplicarla. Dice el apóstol Pablo que los justificados no son los que conocen la palabra, ¿verdad? O los que leen la palabra, sino aquellos que viven la palabra. Amén. Y para vivir la palabra debemos conocerla, debemos recibir cada revelación que nuestro Dios trae a través de la vida de su siervo, ¿verdad? Y saben que preparando este mensaje, que primeramente era un mensaje y terminó siendo una serie, y por eso no le pasé a la hermana que hace la publicidad del título, porque hasta hoy al mediodía estaba con un pensamiento y quería hablar sobre frutos. Pero había estado durante la semana leyendo algunos libros de las parábolas. Yo creo que cuando el Espíritu Santo pone algo en mi corazón, es porque quiere transmitir algo a su iglesia. Y por allí estaba leyendo, yo me gusta bajar audiolibros y cuando salgo a entrenar, a correr, voy escuchando los audiolibros, ¿verdad? Y estoy continuamente, ¿verdad?, llenando mi mente y mi corazón con las cosas de Dios. Y eso nos enriquece, nos hace crecer, ¿verdad? Nos mantiene estables, nos da sabiduría para tomar decisiones en los momentos importantes. Y por ahí, en el correr de la mañana, estaba en mi oficina. De paso, cada tanto me canso de estar sentado y me cansa la vista y me paro. O sea, así que si un día pasa por la mañana, usted me ve en el balcón ahí, es porque estoy descansando. Cada tanto salgo unos minutos, me paro de afuera y descanso la vista, descanso un poco la postura. Y en eso que paso, mi señora me hace comentarios sobre un pasaje bíblico. Y lo escuché, pero en realidad no estaba teniendo nada que ver con lo que el Señor, lo que yo estaba preparando para el mensaje de hoy. Y estaba allí San Juan 15, un pasaje que me encanta, ¿verdad? La vid verdadera. Pero después otra vez el Espíritu Santo me hizo recordar lo que había estudiado sobre las parábolas. Y comencé a leer una de las parábolas. Y cuando comencé a leer esa parábola, fue afirmándose en mi corazón el deseo de transmitir, ¿verdad?, esa enseñanza que creo que viene del corazón de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Entonces vamos a comenzar esta nueva serie que se llama Las Parábolas de Jesús. Y se va a ver interrumpida el fin de semana que viene porque tenemos un predicador invitado que viene con toda la fuerza. Agárrese, hermano, porque trae palabra fresca.
¿Verdad? Ya deben estar aburridos del pastor que siempre. Entonces cuando viene algo nuevo ahí, usted esté preparado y listo. Pero vamos a seguir después del otro fin de semana con algunas de las parábolas. Hay más de 30 parábolas escritas en los evangelios, en el Nuevo Testamento. Nos vamos en la parte de las epístolas y en los libros de historia del Nuevo Testamento no vamos a encontrar ninguna parábola. Por allí en el Antiguo Testamento hay una parábola que el profeta Natán le trae a David, el cual no entiende mucho, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan la parábola que el profeta Natán le trajo a David? Le hizo una historia para hacerle entender cuál era su pecado. Ahora, durante el ministerio terrenal de Jesús, Él usó como principal forma de enseñanza las parábolas, no solo para sus discípulos, sino cuando predicaba a las multitudes, Él enseñaba sobre el reino en parábolas. Y Marcos capítulo 4, versículo 34 dice, y sin parábolas no les hablaba. Entonces era un estilo de enseñar de Jesús que era muy común, era muy conocido por sus parábolas. Y lo primero que tenemos que entender, amados, que no fue esto de las parábolas, no fue algo que inventó Jesús. Ya los fariseos y los maestros de la palabra, los rabinos de la época, utilizaban las parábolas para transmitir o querer darle una explicación a un pasaje del Antiguo Testamento. Pero Jesús utilizaba las parábolas no solo para darle una interpretación correcta, ¿verdad?, para traer una revelación de lo que Dios había hablado a Moisés y a los profetas con respecto a él, sino que esas parábolas también las usaba para traer una nueva revelación. Él usaba sus parábolas para traer una enseñanza o acompañar una enseñanza de la nueva revelación para el tiempo de la gracia. Amén. Ahora, ¿qué es una parábola? La parábola literalmente es algo que se coloca al lado de otra cosa. Es algo que se coloca al lado de otra cosa. Por ejemplo, las parábolas de Jesús fueron historias que Él colocaba al lado de una verdad, con el fin de ilustrar esa verdad. ¿Me entiende? Él quería transmitir una verdad, pero a través de una historia de hechos de situaciones que acontecían en la época, en su época, que podían ser muy entendibles para ellos. Para nosotros quizás cuando habla de la semilla del sembrador, ¿verdad?, del rey y todas esas cosas, para nosotros quizás es muy distante y muy difícil de comprender si no profundizamos. Pero para ellos era algo actual. Quizás si Jesús estuviera en este tiempo, estaría hablando del disco duro, ¿verdad? Estaría hablando de los sistemas operativos de las computadoras. Estaría hablando de las aplicaciones, ¿verdad?, y de los programas, tomando como ejemplo para afirmar o tratar de transmitir una verdad que Él quería transmitir en ese tiempo. ¿Y por qué Jesús usaba parábolas? Y saben que sus propios discípulos le preguntaron, ¿por qué las parábolas? En Mateo capítulo 13, versículo 10 al 13, Jesús, allí en el inicio de este capítulo, del capítulo 13 de Mateo, comienza a hablar de la parábola del sembrador. ¿Cuántos recuerdan la parábola del sembrador? Y el sembrador salió a sembrar y una semilla cayó en tal lugar y otra en tal lugar, ¿verdad? Y él comienza a hablar de esa parábola, pero en el versículo 10, versículo 10 al 13, dice que los discípulos vinieron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y él le respondió, a ustedes se les ha dado el conocer los secretos del reino de los cielos. A ustedes, mis discípulos, se les ha dado a conocer el secreto del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha dado, porque al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero
Del que no tiene, incluso se le tiene, lo que tiene le será quitado. Ahora, ¿qué es lo que tiene? ¿A qué se está refiriendo? Aquellos que tienen fe. Al que tiene fe, al que cree, al que me recibe, aún lo que tiene se le dará más. Pero al que no me recibe, el que no cree en mis palabras, aún lo poquito que tiene se le quitará. Y esto está hablando en la revelación de lo que Jesús venía a hacer. Amén. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Jesús no se paró frente a una multitud de sordos. En el versículo 9, antes de comenzar a hablar aquí, a responderle a sus discípulos, y después de haber terminado la parábola del sembrador, Él dice: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Vuelvo a reiterar, ¿y entonces qué? ¿Estaba hablando a un montón de sordos? ¿Eran literalmente sordos los que estaban escuchando? ¿O eran personas necias en su entendimiento espiritual? ¿O eran personas necias en su fe? Jesús, cuando estaba hablando estas parábolas, la hablaba a multitudes. Y en medio de esas multitudes existían estas personas que tenían oídos pero no escuchaban. Eran personas sordas espiritualmente. Negaban su fe en Jesucristo. Entonces Jesús quiere enseñar el secreto del reino, amados, en parábolas. Son las personas que creen en Él y que quieren escucharlo. ¿Saben que cuántos pudieron ver la serie de Chosen? Se la recomiendo. La pueden ver gratis. Está en una página de internet que se llama seriesbiblicas.net. Al final, donde dice toda la serie, dice más series. Y ahí está The Chosen, que es el escogido, si no me equivoco en el inglés. Y están 3 temporadas. Y miren, de todas las series que he visto de Jesús, es una de las que más me ha enriquecido, porque lo muestra a Jesús de un punto de vista más humano. Y cuando escribía esto, me vino a memoria una situación donde Jesús estaba preparando el mensaje y estaba Mateo, que era el escriba. Mateo estaba escribiendo el mensaje. Y Jesús en este tiempo se había apartado con Mateo y él estaba dictándole, y Mateo escribía, y por ahí le dicta 2 o 3 parábolas. Y cuando termina le dice: ¿te quedó claro, Mateo? Y Mateo le dice: sí, pero no entiendo. Y empieza Jesús a enseñarle o a transmitirle cada parábola. Y Mateo le dice: pero Jesús, si así queda más fácil entenderlo, ¿por qué no lo transmite de esta forma? Y Jesús dijo algo, o el intérprete de Jesús dijo algo: porque yo quiero que mis discípulos sean aquellos que no se quedan en la orilla, aquellos que escuchan y no entienden y no profundizan. Yo quiero que mis discípulos sean aquellos que están interesados en recibir ese mensaje y que quieran profundizar, y que cuando no saben, cuando desconocen, intenten, ¿verdad?, buscar, acercarse a mi presencia para que yo pueda enseñarles. Y eso fue algo que digo: wow, realmente quizás no sea frases bíblicas que están ahí escritas, pero es una realidad. Porque cuando una persona realmente está interesada en algo, se preocupa en investigar, se preocupa en estudiarlo, se preocupa en aprender. Cuando a alguien le gusta una profesión, una carrera, le gusta alguna actividad, ¿verdad?, comienza a ocuparse o a prepararse para especializarse en eso. Pero sin embargo, cuando venimos a los caminos del Señor, venimos y pensamos que ya conocemos todo, que sabemos todo, y no nos interesamos en conocer las verdades que están ocultas aquí en su palabra. Oculta para aquellos que no quieren aprender, aquellos que no quieren crecer en la fe.
Y no se dan cuenta que la sustancia del creyente, el combustible que mueve al creyente es la fe. Ahora, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero esa fe, ¿de dónde proviene? Proviene de la palabra, del conocimiento, de la revelación. Porque la fe viene por el oír, ¿qué? Quiere decir que usted cada vez que viene aquí, escucha la palabra, la asimila en su corazón, toma apuntes. Ay, el Señor, yo era un apasionado, yo me acuerdo que tenía una agendita, después con las mudanzas se me perdió, hoy tengo la tablet y guardo todo ahí. Pero recuerdo que yo iba a las reuniones y hasta cuando los jóvenes predicaban en los cultos jóvenes, yo con atención y el deseo en mi corazón de que Dios iba a usar a ese joven, a esa joven para hablarme. Pero muchos creyentes llegan aquí el sábado a la reunión después de haber estado toda la semana sin siquiera haber tomado la palabra de Dios y creen que esto va a ser algo que el Señor va a abrir la cabeza y le va a meter. No, el Espíritu Santo de Dios es un caballero. Él va a actuar en tu vida conforme al deseo de tu corazón. Si tú vienes con el deseo de conocer más, de que Dios te revele algo nuevo, de que Dios te traiga guía a tu vida, Él lo va a hacer, pero tiene que partir de tu interior. Por eso es que las iglesias están llenas de gente inmaduras, llenas de gente que pasan su vida sin madurar, sin crecer, sin alcanzar las promesas, porque no han entendido que tenemos que profundizar, que tenemos que alimentarlo todos los días. Usted necesita alimentar su parte espiritual. Yo veo acá que muchos hermanos se alimentan mucho de la parte física, ¿verdad? Nos alimentamos. Hasta alguien me dijo, pastor, usted, ¿verdad? ¿Cuánto nos ocupamos de alimentar nuestra parte física? ¿Y qué pasa si no la alimentamos? ¿Verdad que nos debilitamos? Ahora usted imagine la fuerza que usted obtiene, ¿verdad? Cuando se alimenta su físico. Ahora usted alimenta su espíritu. Ayuno, oración, la palabra, búsqueda continua de crecimiento, de servir a Dios. Y aquí Jesús estaba diciendo, esas personas desinteresadas, esas personas que no le interesa conocer verdaderamente de mí, que muchos se acercan a observar a ver si verdaderamente los milagros acontecen. Aquellos que van a una iglesia por tradición, por religión, por cultura, eso en las parábolas no las van a entender, no se les va a revelar. Pero a ustedes que tienen fe, a ustedes que creen en mí, a ustedes que me siguen, que son mis verdaderos discípulos, a ustedes les va a ser revelada la palabra de Dios. A veces vemos iglesias multitudinarias y que no hay más que una linda música, un lindo tiempo, ¿verdad? Pero las personas salen de allí y su vida no manifiesta una vida transformada por el Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que son parte de esa multitud que escuchaban de lejos, pero no estaban buscando entender lo que Jesús le quería transmitir. No les interesaba una nueva revelación. Yo he hablado con gente que años ha estado en iglesia y cuando hablaba con ellos me dicen, no, yo conozco la Biblia, yo todo lo que usted me está diciendo yo conozco. En realidad lo que tenían un pensamiento generalizado de la palabra de Dios y tenían a un Dios como un Dios de amor, olvidándose que Dios también es un Dios justo y que es un Dios santo y que nuestros pecados nos pasan desapercibidos. Entonces, este tiempo que vamos a estar compartiendo las parábolas, yo creo que es un tiempo para que meditemos, para que profundicemos. No voy a dar más de 3 o 4 parábolas, pero quiero que la que pueda transmitir, o es el deseo de mi corazón, que Dios pueda hablar a tu vida, que el Espíritu Santo pueda ministrarte. Amén. Y
por razones de tiempo y porque hoy tenía que dar esta introducción con las parábolas, voy a tomar una parábola que está allí en Mateo capítulo 22 y que esta parábola tiene relación con todo lo que acabo de hablar. Mateo capítulo 22. ¿Cuántos encontraron? Versículo 1. Amén. Vamos a hablar de la parábola de la gran fiesta de bodas. Mateo 22, versículo 1. Dice, Jesús también les contó otras parábolas y dijo, esta es versión Nueva Traducción Viviente, así que algunos van a tener Reina Valera un poco diferente, pero me pareció que esta estaba bastante buena para que ya quede bastante entendible. El reino de los cielos también puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. Cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados, pero todos se negaron a asistir. Entonces envió a otros sirvientes a decirle, la fiesta está preparada, se han matado los toros y las reses engordadas, y todo está listo, vengan al banquete. Pero las personas a quienes había invitado no hicieron caso y siguieron su camino. Uno se fue a su granja y otro a su negocio. Otros agarraron a los mensajeros, los insultaron y los mataron. Y el rey se puso furioso y envió su ejército para destruir a los asesinos y a quemar la ciudad. Y les dijo a los sirvientes, las fiestas de las bodas están listas y las personas a las que invité no son dignas de tal honor. Ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean. Entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos. Y la sala del banquete se llenó de invitados. Cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Otra versión dice con el vestido de boda, ¿verdad? Amigo, le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin ropas de boda? Pero el hombre no tuvo respuesta. Entonces el rey dijo a sus asistentes, átenlo de pies y manos y arrójelo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Versículo 14. Pues muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Muchas veces he visto mensajes en el cual este versículo se toma parte, ¿verdad? Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y el problema es con eso que cuando yo saco este versículo de su contexto original, de este pasaje, puede traer confrontación en la palabra de Dios, sobre todo en la palabra llamados. Entonces, quiero hoy transmitirte, para el breve tiempo que nos queda, el significado de esta enseñanza. En la primera parte del versículo 1 al 8, Jesús está hablando sobre el llamamiento previo de Israel para aceptar a Jesucristo como Mesías. Pero también muestra la paciencia de Dios, su gracia, que le concede otra oportunidad, ¿verdad? Cuando los mandó a invitar que dijeron que no fueron, mandó nuevamente. Y todo esto tiene relación con la nación de Israel. Ha sido el trato de Dios con la nación de Israel. Indirectamente aquí Jesús estaba, ¿verdad?, refrescando una profecía y estaba hablando algo que iba a acontecer en el futuro como juicio de la decisión de estos hombres. Porque cuando la parábola habla que la segunda vez que mandó los siervos, dice que a algunos los insultaron y a otros los mataron. Estos siervos se está refiriendo a los profetas. Se está refiriendo también a los creyentes que fueron perseguidos y asesinados. Y Jesús ya estaba dando una palabra profética con lo que iba a acontecer. Recuerden que Él no había sido crucificado, todavía no había sido negado.
Pero él estaba diciendo, Dios está haciendo esto. Él envió la invitación. ¿Quiénes eran los invitados? Israel. Pero ellos le negaron. Ellos le rechazaron. Durante años Dios estuvo enviando profetas. Uno y otro eran rechazados y algunos eran perseguidos y otros muertos. Ahora esto trajo un juicio. Cuando dice allí que el rey enojado envió su ejército a destruirle. ¿Cuántos saben lo que pasó con Israel 70 años después de la muerte de Cristo? De la muerte y resurrección. Jerusalén, 70 años después, fue completamente destruida. En Mateo 24, Jesús da esa profecía diciendo que no quedará sobre este lugar piedra sobre piedra. Jerusalén fue completamente destruida. Fue prácticamente un exterminio que hubo en aquel lugar por parte de los romanos. Y este fue el juicio de Dios a la decisión de los israelitas de negarle, ¿verdad?, a Jesús, aquella revelación de que era el Mesías prometido. En la segunda parte de esta parábola, y no quiero profundizar versículo por versículo, vieron que estoy generalizando un poco por el tema de tiempo. En las otras parábolas sí vamos a profundizar un poquito más. En la segunda parte, en el versículo 9 y 10, Dios hace una invitación, ¿verdad? Y a todos. Ahí es cuando dice, como los judíos me negaron, como los israelitas me negaron, no me recibieron, ahora la invitación se abre para todos aquellos que quieren recibirle a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y allí en el versículo 11 al 14, y es algo en lo que sí voy a profundizar hoy, está hablando de que el rey ve a alguien que entra a la boda que era parte de los llamados, ¿verdad? Dice que los que estaban allí eran todos llamados, ¿sí o no? Pero dentro de todos los que estaban llamados, había alguien que no estaba vestido con vestiduras acorde para la ocasión. Y alguno podría decir, bueno, pero qué prejuicioso que era este rey, ¿verdad? Se interpreta como que si fuera Jesús. Porque capaz que era humilde y no tenía ropa el hombre. Pero en realidad no se está refiriendo a eso. En realidad se está refiriendo que aquel llamado no estaba acorde porque no estaba activado en él, no había creído, no estaba viviendo la fe salvadora. Por lo tanto, él no estaba entendiendo la gracia y no estaba recibiendo la salvación. Amén. Esa persona que fue echada de aquel lugar fue uno de los llamados, pero una persona que realmente no lo había recibido. ¿Y cuántos conocen personas que han pasado por iglesias y hoy están en cualquier cosa en el mundo? Fueron llamados, sí, vinieron, recibieron la palabra, la luz de la palabra, ¿verdad? Abrió un tiempo de oportunidades para que esa persona aceptara en fe, pero nunca recibió la gracia, la fe salvadora. Siempre dudó, cuestionó y nunca hubo en su vida un arrepentimiento genuino para traer la salvación a él. Ahora, al final de este pasaje, dice, muchos son los llamados y poco. ¿Y cuál es la diferencia? Algunos interpretan este pasaje que esos escogidos, ese llamado que había llegado ahí, ¿verdad? Era una persona que había pecado y se había apartado, aduciendo a que la salvación, ¿verdad?, se pierde por pecado. Pero en realidad lo que estaba pasando aquí es que esta persona nunca había sido salva. Entender, amados, esto es importante en nuestra vida. Si en nuestra vida no se está produciendo los frutos de arrepentimientos, si en nuestra vida el Espíritu Santo no está haciendo la obra transformadora, es porque el Espíritu Santo no está ahí.
Y cuando yo comienzo a asistir a una iglesia y comienzo a adorar, pero veo que en mí nada es transformado, nada es cambiado, no hay una convicción de pecado, de justicia y de juicio, quiere decir que nunca tuviste un arrepentimiento verdadero. Y podrás decir, yo creo en Jesucristo, yo amo a Dios, pero tu vida sigue igual. Y voy a explicar la palabra llamar, ¿verdad? Porque la palabra llamar o llamado está en la Biblia en varios contextos. Y el más confundido, ¿verdad? El que más se confunde es el contexto de Romanos, cuando el apóstol Pablo habla de los que son llamados, ¿verdad? Que son justificados, que son santificados, que son glorificados. Y entonces uno dice, pero ¿y cómo? Si estos eran llamados, ¿por qué no fueron justificados? ¿Por qué los envía al infierno? Y esto quiero explicarte hoy. La palabra llamar se usa en diferentes contextos. En este caso, Jesús usó la palabra llamados como una invitación. Si recordamos el pasaje, dice que los mandó a invitar, envió a invitarlos, ¿verdad? Entonces eran llamados, pero a su vez eran invitados. En este contexto, ¿verdad? La palabra llamado es simplemente la petición general que Dios hace al mundo para venir al banquete. El llamado es la invitación que Dios hace al mundo en general para acercarse a Cristo. Amén. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 23. Jesús hace este llamado como una invitación general. Ahora, ¿por qué aquellos que vienen al llamado, que asisten al llamado, pueden no haber sido llamados? Y qué medio contradictorio, ¿verdad? Son llamados, pero pudieron haber no sido llamados. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 23. Le dije que en este contexto Jesús está hablando de los que vinieron a las bodas, los que fueron invitados. La palabra llamados es para los que fueron invitados. Es como aquel que usted invitó a la iglesia hoy y esa persona no quiso recibir a Jesucristo en su corazón. ¿Cuántos han invitado personas así a la iglesia? O a un grupo de amistad, o le han presentado el testimonio de su vida y esa persona asistió al llamado, lo escuchó. ¿Verdad? Usted le invitaron, pero esa persona no lo recibió. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 23, dice Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Así que, en otras palabras, Cristo crucificado ha sido anunciado a todos los judíos y a todos los gentiles. Y ellos han sido invitados a venir. Está en el mismo contexto. Cristo es piedra de tropiezo. Todos judíos y gentiles han sido invitados a venir. Amén. O puede decir, han sido llamados en una manera general. Amén. Hay un llamado general que va dirigido a todos. Ven, si crees, serás salvo. No es ven y serás salvo. Ven, si crees, serás salvo. ¿Me va siguiendo? ¿Y cuál es la confusión aquí? El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 8, versículo 30. Y este segundo concepto de la palabra llamado. A los que predestinó, a estos llamó. A estos llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Este llamado, en el contexto que Pablo está transmitiendo aquí, es un llamado que crea obediencia. El llamado que crea la vida. Por lo tanto, es un llamado por el cual las personas son glorificadas. Amén. Entonces, cuando habla esta parábola de los llamados, son los invitados.
Pero esos invitados, no todos realmente le recibieron, no todos realmente creyeron. Y por eso es que Jesús hablaba en parábolas, porque había gente que no les interesaba. Y hoy en día nos encontramos con gente así. Gente quizás que estuvo en una iglesia, gente quizás que viene de cuna creyente, pero hoy no quieren saber nada con las cosas de Dios. Y están llenos de argumentos. No porque los pastores están para sacar plata. No porque la iglesia están para manipular. No porque hay que seguir tantas reglas. No porque yo así como soy, a mí me gusta vivir la vida en libertad y no me gusta estar atado a esas doctrinas. Argumentos, argumentos, argumentos. Nada más engañoso y no hay obra más maléfica del enemigo en la vida de las personas que ponen fortalezas, ¿verdad? Mentiras del enemigo para que las personas se desvíen de sus caminos, para que no se acerquen al Señor. Pero el llamado es para todos. Y a veces nos ponemos mal porque quisimos, ¿verdad? Traer a algún familiar, ser querido, alguna persona a los caminos del Señor, porque nosotros que ya conocemos y hemos experimentado la gracia de Dios y vemos que es diferente, que ya no es lo mismo, que mi vida en Cristo, ¿verdad?, tiene una paz que antes yo no experimentaba y tiene una paz que no está atada a las situaciones buenas, está atada a la confianza en que yo tengo que Jesucristo es más que suficiente, que mi Dios es mi Padre y me ama y que todas las situaciones que yo pueda experimentar me van a ayudar para bien. Pero qué difícil es que puedan comprender esto aquellas personas, ¿verdad?, que no les es revelada la verdad. El apóstol Pablo por allí, haciendo una alegoría, habla diciendo que el perro vuelve a su vómito. Dice, así como el perro vuelve a su vómito. El apóstol está hablando del tiempo de los falsos maestros y de personas que en vez de buscar de Dios, están buscando falsos maestros. Y van en busca de aquellos que le dicen palabras que los endulzan y a veces no nos gusta que nos confronten con la verdad de la palabra, ¿verdad? Pero aquel me dice, todo va a estar bien siempre. Y son motivadores profesionales. No todo va a estar bien, mentira. Vas a tener momentos difíciles, vas a tener lucha. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese es el verdadero mensaje. Y se van buscando atrás de personas que, ¿verdad?, manifiestan los dones del Espíritu Santo y a veces no son del Espíritu Santo, pero eso les atrae. Cuando la palabra dice, por su fruto los conoceréis. No por los dones, no porque haga milagros, Satanás hace milagros. Los brujos que están en la hechicería y conocen la cuarta dimensión, hacen milagros. Pero esa alma queda condenada a la muerte, queda condenada al infierno. Iglesia, a veces distorsionamos nuestra visión del verdadero creyente. Distorsionamos la visión de lo que Cristo quiere para la iglesia. Una iglesia poderosa no es una iglesia multitudinaria. Una iglesia poderosa es aquella que le cree al Señor en lo difícil. Aquella iglesia que está unida. En Juan 17 Jesús oró por sus discípulos y afirmó, Señor, únelos, únelos, para que a través del amor, de esa unidad, el mundo vea y crea que tú me enviaste. Eso es el testimonio que Cristo quiere de la iglesia. Y a veces los creyentes somos burlados porque salen algunos haciendo cosas que son disparatadas. Si entra en las redes, uno se asombra, se asusta las cosas que ve. Hace poco no sé si era pastora o qué era, estaba predicando y le alcanzaron una paloma y empezó con la paloma y a pegar unos gritos y unos alaridos y digo, la gente que está ahí, ¿qué está pasando? Y creen que eso es el evangelio, creen que son las buenas nuevas de salvación y salen de ahí, su vida no manifiesta nada
de un verdadero creyente. Pero sí le encanta esos shows. ¿Verdad? Les encanta esos shows. Y usted ve en iglesias con ese tipo de siervos o personas, ¿verdad? Como aquella iglesia que se llenaba 4 micros, 4 ómnibus llenos, ¿verdad? Y resultó que trabajaba para el otro lado. La Biblia nos advierte de eso. Van a venir falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles. Nos van a endulzar el oído. Hemos tenido hermanos que empezaron a venir, que empezaron a asistir, pero vinieron otros falsos maestros y le endulzaron con un evangelio de seguime por acá que Dios te va a prosperar haciendo esto. Y resulta que esa persona tenía espíritus guías que eran demonios. Y cómo las personas caen engañadas, endulzadas siguiendo eso. Y estas personas son las a las que se refiere Jesús cuando dice, a ellos les voy a hablar solo en parábolas, porque tienen oído y no oyen. El que tiene oído y escucha lo que Dios dice, su vida no puede ser igual. Su vida es transformada. El pecado lo confronta, el Espíritu Santo te constricta. Algo tiene que acontecer. El deseo en la persona que busca de Dios y que quiere acercarse a Él y que es un verdadero creyente y que fue sellado por el Espíritu Santo, es el deseo de estar unido al cuerpo de Cristo. He escuchado personas que dicen, Dios está en todos lados, si yo estoy en mi casa, ahí Dios va a estar conmigo y su vida es un desastre. Si fuera eso, ¿para qué Jesús instauró la iglesia en la tierra? No lo hubiese instaurado. Si fuera eso, ¿para qué puso los ministerios? Iglesia, necesitamos entender que debemos crecer en las cosas de Dios. No puedes quedarte estancado donde estás. Si no avanzas es porque algo en tu vida te está haciendo de ancla. Ayer le contaba con unas hermanas que estábamos hablando lo que le había contado a mi esposa. Veníamos del supermercado caminando con ella por las escaleras y porque nos gusta hacer ejercicio. No, mentira, estaban ocupados los ascensores. Y aparte estamos en el primer piso, así que es fácil. Y le digo, la miro a ella y digo, mi amor, ¿te das cuenta que somos bendecidos? Súper bendecidos. Si yo dijera, hoy me falta algo, sería un desagradecido. Pero hermanos, esto no llegó de la noche a la mañana. Y ahí está la diferencia con aquellos que son escogidos. Llamados pueden ser muchos. Y algunos de esos que reciben la palabra y la atesoran en sus corazones van a ser salvos. Pero Jesús hace una diferencia entre muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué son pocos los escogidos? ¿Quiénes son los escogidos? ¿Van a estar en el cielo con Jesús? Claro que sí. ¿Y los llamados van a estar? Claro que sí. Apocalipsis capítulo... A ver si me voy un poquito para adelante. Capítulo 17. Versículo 14. A ver, me fui un poquito, no. Apocalipsis capítulo 17. Versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque el Señor, Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, ¿y quiénes dicen que los que están con Él? Son los llamados y los elegidos o los escogidos y los fieles. Entonces los llamados van a estar con Él. Pero se van a privar de recibir promesas de Dios en este tiempo y allá arriba las bendiciones más grandes. ¿Por qué? Porque se conformaron con ser llamados. Son personas que recibieron la luz del Evangelio y calentaron un banco toda su vida. Nunca les interesó conocer más.
Escucharon las parábolas y no las entendieron, pero tampoco se ocuparon de querer entenderlas. Amén. Ahora, ¿cuáles son los escogidos? ¿Qué significa ser un escogido? La palabra griega traducida como escogido es eclectos con K, que significa seleccionado, selecto, y también puede traducirse como elegido. Pero entonces Dios tiene favoritos. No, Dios no tiene favoritos. Aunque Dios es el que llama y el que escoge a las personas, ser un escogido requiere de una decisión personal. Amén. Depende de cada uno aceptar el llamado de Dios y actuar en consecuencia a Él. Dios nos llama, pero aquellos que son escogidos son aquellos que aceptan de todo corazón la invitación y sus condiciones. Amado, no basta solamente con aceptar y decir qué maravilloso el llamado de Dios y luego seguir la vida como estamos. Los escogidos son aquellos que son verdadera luz, aquellos que son verdaderamente la sal de este mundo. Y usted va a ver llamados que van a ser salvos, pero nunca fueron luz. ¿Por qué? Porque una persona que aceptaron a Cristo, pero su vida ahí, apático espiritual, raquítico espiritual, nunca le interesó servir, siempre se mantuvieron en un nivel egoísta, entendieron la gracia, entendieron la fe salvadora, se arrepintieron, pero no hay un fruto verdadero. Los frutos del Espíritu Santo no se manifiestan. El amor, el gozo, la paz, la fe, la bondad, el dominio propio, la paciencia. Esos llamados son personas que estallan por cualquier cosa. Él me dijo, fui a visitar una familia muy lejos de aquí, y esta familia me dice, pastor, hay allí en aquella casa, y se veía, porque son bastante separadas las casas, en aquella casa hay una familia, un matrimonio, que se ve que hace reuniones porque nosotros tal día escuchamos música y escuchamos que cantan, dice. Pero el resto de los días, a veces los vemos que salen a las trompadas para afuera y que se gritan cualquier disparate. O sea, esas personas, ¿usted cree que podrían ser realmente luz? ¿Cree que realmente son la sal? Y yo no digo que seamos perfectos, pero cuando el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y comienza la obra de santificación, nosotros no podemos quedar igual. Lo haremos una vez, 2 veces, pero ya la tercera empezamos, no podemos hacer esto. Ya el Espíritu Santo, ¿verdad?, comienza a traer esa convicción de que esto no es de testimonio. ¿Qué estoy haciendo con mi padre? ¿Lo estoy avergonzando? ¿O estoy haciendo que se ponga orgulloso de su hijo? Amados, los escogidos son aquellos que no solo aceptan la invitación, sino que reciben el llamado a ser verdaderos discípulos de Cristo. Usted no se puede llamar un discípulo de Cristo si usted no busca hacer o tener una vida como la que Cristo tuvo. La palabra discípulo es imitador. Un discípulo es aquel que busca seguir la vida, ¿verdad?, de quién es su maestro. El apóstol Pablo dijo, imiten lo que yo les he enseñado y lo que yo he hecho, así como yo he imitado de Jesucristo. Debemos ser, Jesús mismo dijo, sean como yo soy, manso y humilde. Él está buscando que nosotros imitemos. Eso es un verdadero discípulo. Pero muchos no están con la decisión en sus vidas de entregarse por completo al Señor. Por lo tanto, no hay una obra completa en Dios. Por lo tanto, solamente están en la parte del llamado y no en la parte de ser escogido. Y te puedo asegurar, amados, que hay una diferencia abismal.
Te lo puedo asegurar. Y esto no es de la noche a la mañana. Los llamados son aquellos que están dispuestos a renunciar a su egoísmo, a sus sueños. Los llamados son aquellos que están dispuestos a renunciar a sus cosas personales para brindarse a Dios por completo. Perdón, los escogidos. Esos son los escogidos. Los llamados son aquellos que van a ocupar toda la vida un lugar en la iglesia. Y quizás pueden ser de los llamados que ni siquiera accedieron a la salvación. Entonces, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Porque pocos son los que están dispuestos a rendirse a Dios. Y saben, yo quiero terminar con esto. El apóstol Pablo dice en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra convicción y elección. Procurad hacer firme vuestra vocación, y elección. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos afirmar nuestra vocación, nuestra convicción para ser un escogido? Él lo enseña entre el versículo 5 y el versículo 8. Mire lo que dice. Vosotros también poniendo toda diligencia. Está diciendo todo énfasis, todo entusiasmo, todo deseo, ¿verdad? Por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos, ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay que poner énfasis, hay que ocuparse, como dijo el apóstol Pablo, ocúpense en su salvación con temor y con temblor. No está diciendo en que no la pierdan, están diciendo valoren, ocúpense en santificarse, glorifiquen a Dios con sus vidas. La pregunta es, analizando esto, y no levanten sus manos, pero ¿cuántos de los que están aquí hoy se podrían considerar como llamados? ¿Y cuántos escogidos? No levanten sus manos, solamente analícese. ¿Cuántos dicen yo soy un llamado nada más? Porque todavía no quiero servir, no me ha interesado conocer más la palabra. Bueno, hoy te quiero decir que el llamado es para todos. Aquellos que toman la decisión. Y hoy el Señor trae esta palabra para decirte, hoy es el tiempo. Hoy es el día en que tú dices, yo no quiero ser más parte de los simplemente llamados. Yo quiero ser parte de los escogidos. Yo quiero que mi vida glorifique a Dios. Y que las parábolas ya no sean historias que no entiendo, sino revelación de la palabra de Dios para mi vida. Amén. Para que Jesús te pueda hablar, se te pueda revelar de una forma diferente. Para que tu vida realmente experimente los cambios, la transformación que Dios quiere hacer. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pónganse de pie, aleluya, gloria al Señor. Amados, iglesia, no es tiempo de estar jugando. No es tiempo que estés jugando en la cuerda y ser simplemente alguien que atendió un llamado. Yo quiero decirte que tu vida va a cambiar por completo cuando tú quieras ser parte de los escogidos. Amén. Ahora, ¿estás dispuesto a renunciar a tu vida? Como dijo Pablo, ya no soy más yo, sino Cristo vive en mí. ¿Estás dispuesto a eso? Te aseguro que aunque cueste, vale la pena. Te lo dice alguien que experimentó estar dentro de los que eran solamente llamados. Y cuando decidí no ser solo un llamado, sino un escogido, comenzó un proceso diferente en mi vida. Un proceso muy fuerte, pero también comenzaron a verse bendiciones y una convicción diferente para afrontar esas luchas y esas situaciones que tuve que enfrentar. Amén. Te puedo asegurar que tu vida va a ser diferente, que vas a vivir de victoria en victoria y de gloria en gloria. Cuando tú digas, yo ya no quiero ser más uno de los llamados, quiero ser un escogido. Amén. Yo quiero ser parte de esos favoritos, de esos amigos íntimos
Que el Espíritu Santo se le revela, le muestra las cosas para este tiempo y me guía por un camino de paz, de gozo. Ahí donde estás, levanta tus manos. Vamos a pedirle al Señor que nuestra mente realmente sea transformada. Señor, tu palabra nos dice allí en Romanos que busquemos ser transformados, que no nos amoldemos a este mundo. También dice que tenemos la mente de Cristo, pero muchas veces, Señor, no entendemos, no comprendemos lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer en nuestras vidas. Yo quiero orar en esta hora por aquellos hermanos que quieren tomar la firme decisión de no ser más parte solo de los llamados, sino hoy comenzar a ser parte de los escogidos. Aquellos que experimentan las promesas de Dios en este tiempo. Padre, en el precioso nombre de Jesús, yo quiero pedirte que tu revelación venga a mi vida y que tu palabra me llene, me sacie, me renueve y me transforme. Que realmente comience a dar su fruto para que yo pueda experimentar tu gracia y tu bondad sobre mi vida. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén.